El reloj del bosque. En lo más hondo de un bosque no muy grande, había una pequeña torre de piedra con un reloj en su cara norte. Nadie recordaba quién lo construyó, ni por qué estaba allí, tan lejos de cualquier pueblo. Pero cada día, sin falta, marcaba la hora con un leve repique de campanas oxidadas. A los pájaros les gustaba cantar a su ritmo. Los ciervos lo miraban de reojo al pasar, como si esperaran alguna señal. Incluso el viento parecía empujar las hojas en compás con el sonido tenue de sus horas. Un día, una niña del pueblo cercano se adentró en el bosque. No lo hizo por curiosidad, sino porque algo en su interior le decía que necesitaba encontrar otra manera de contar los días. Llegó a la torre cuando marcaban las 4. Se sentó junto a la base, apoyando la espalda en la piedra tibia. No entendía cómo funcionaba ese reloj sin cuerdas ni cuidados. Tampoco importaba. ¿Cuántas veces he pasado corriendo junto al tiempo sin notarlo?, susurró. Se quedó un rato largo allí, no pensando en nada concreto, solo sintiendo como todo, el musgo, la brisa, su respiración, sucedía sin urgencia. Cuando volvió al pueblo, ya no contaba los minutos. Empezó a medir sus días en pausas, en silencios, en las veces que sentía algo sin necesidad de explicarlo. No todos los relojes tienen agujas. Algunos miden lo que aprendemos al dejar de correr. La mesa del mediodía. En el corazón de una aldea rodeada de viñas y robles, había una plaza pequeña, presidida por una mesa de piedra larga como un tronco caído. Nadie sabía quién la había construido, pero allí se celebraban las comidas comunes desde antes que la memoria alcanzara. Durante el último invierno, sin embargo, la mesa quedó vacía. El panadero discutió con el molinero por unos sacos de trigo. La curandera no volvió a hablarse con la hilandera por un rumor mal entendido. Las sillas, antes ocupadas por risas y vino, quedaron arrinconadas y polvorientas. Nadie dijo que la plaza estaba cerrada, pero todos dejaron de ir. Cada uno comía en su casa. Las canciones se apagaron. Una tarde templada, cuando los brotes verdes asomaban por las rendijas de las piedras, llegó un viajero. No traía saco, solo una flauta de madera colgada al cuello. Caminó por la aldea y al ver la mesa vacía, se sentó sin pedir permiso. Sacó un mendrugo de pan y lo partió en 2. Poco después, la niña del herrero, intrigada, se acercó. Él le ofreció un trozo y tocó una melodía sencilla, de esas que se aprenden en menos de un día. Ella comenzó a golpear la mesa con ritmo, como un tambor improvisado. El ruido atrajo miradas. El viejo pastor vino con queso. La hilandera trajo un pañuelo bordado. El panadero se quedó al margen, cruzado de brazos. Pero su nieto, sin entender rencores ajenos, llevó una hogaza caliente y la colocó al centro. No hubo discursos ni disculpas en voz alta, solo manos que partían, ojos que volvían a cruzarse. El viajero no pidió nada, ni explicó por qué estaba allí. Al atardecer, desapareció por el mismo sendero del que vino. A la mañana siguiente, la mesa seguía allí, salpicada de migas y risas del día anterior. Nadie la había limpiado, pero todos sabían que ese mediodía había cambiado algo. No se resolvieron todos los problemas, pero el silencio se rompió, y eso bastaba. No siempre hace falta hablar de lo que rompió algo para empezar a repararlo. A veces solo hace falta compartir el pan. El taller del valle. Había un valle hundido entre colinas suaves, donde el viento caminaba sin hacer ruido y las estaciones parecían quedarse más tiempo. En un extremo del valle, justo donde comenzaba el sendero de piedras grises,
se alzaba un viejo taller de madera. Tenía tejado a 2 aguas y ventanas redondas, y siempre olía a cera, virutas y café reciente. Allí vivía Elías, un hombre de mediana edad, con cabello claro y ojos tranquilos. No era carpintero ni artesano de oficio, aunque fabricaba cosas. A veces una caja pequeña, otras una silla, o una cuchara de mango curvo que parecía encajar justo en la mano. No vendía nada. Si alguien pasaba, conversaba un rato, y si esa persona necesitaba algo, no solo objetos, también a veces un descanso, una palabra o una excusa para sentarse, Elías lo ofrecía sin alardes. No todos llegaban a su taller, no porque estuviera lejos, sino porque no estaba en ninguna parte importante. No aparecía en mapas ni en guías, y aunque el sendero era visible, pocos lo recorrían sin un motivo concreto. Un otoño llegó una mujer. Tenía el gesto tenso, como quien lleva semanas sin dormir bien. Se presentó como Clara. Dijo que había oído hablar del taller por un viejo amigo y que necesitaba algo que no supiera poner en palabras. Elías no preguntó más. Le mostró el banco de madera junto a la ventana y puso a hervir agua. Durante los días siguientes, Clara volvía al amanecer y se quedaba hasta que la niebla descendía. No hablaba mucho. Ella observaba cómo él tallaba en silencio, cómo lijaba lentamente una pieza de nogal o encajaba un borde con otro, hasta que todo encajaba sin presión. A veces, ella recogía hojas o separaba clavos viejos en una caja. Nunca se le pidió hacerlo. Una mañana, Elías le ofreció una pequeña tabla de roble sin terminar. ¿Quieres intentarlo? Clara asintió. Tomó la lima y comenzó. Al principio con torpeza, después como si llevara años esperando ese gesto. Las astillas volaban en silencio. El sol entraba en haces oblicuos y el olor a madera se mezclaba con el del pan tibio que reposaba sobre la estufa. Pasaron semanas. El otoño avanzó hasta que los árboles quedaron desnudos. Clara seguía yendo al taller, pero algo había cambiado. Su espalda estaba más recta, sus ojos menos apretados. Una tarde, mientras Elías ajustaba un cajón a una antigua cómoda, ella habló por primera vez con claridad. Nunca supe que se podía estar en paz sin tenerlo todo claro. Elías no respondió. Le bastó con sonreír. Clara se fue un día sin anunciarlo. Dejó su pieza a medio hacer, una cuchara que parecía más una rama tallada que un utensilio. Sobre la mesa, una nota breve. Gracias por enseñarme que hay cosas que no necesitan terminarse para estar completas. Ese invierno, el taller permaneció igual. Algunos días nevaba temprano. Otros, el cielo quedaba blanco sin caer un solo copo. Elías seguía trabajando, sin planes, sin urgencias. A veces venía alguien, a veces no. Pero siempre, en ese rincón del valle, donde el mundo parecía haber acordado detenerse un poco, el taller seguía abierto. No siempre necesitamos respuestas, ni finales. A veces basta con un lugar donde seguir siendo, mientras todo se acomoda por sí solo. La promesa de las grullas. Cuando el anciano tejedor cayó enfermo, su nieta Elia prometió que terminaría su última manta antes del solsticio. Era una promesa sencilla, pero cargada de peso. La tela iba a cubrir el altar del templo en la noche más larga del año, como cada año hacía él. Nunca había tejido una sola hebra. La rueca rechinaba, el hilo se enredaba, su espalda dolía. Pero cada día, al amanecer, ella se sentaba frente al telar, recordando cómo su abuelo movía los dedos con una lentitud sabia. En el estante más alto de su taller colgaba un móvil de grullas de papel que él había hecho para enseñarle paciencia. A veces, Elia hablaba con ellas. ¿Creéis que lo lograré? Las grullas, mudas, giraban con la brisa. Una noche, la frustración la venció.
Rompió una hebra a medio tensar y lanzó la lanzadera al suelo. «No puedo, no soy él», dijo apretando los ojos. Al girarse, vio una sola grulla caída del móvil. No supo cómo, pero allí estaba, en el suelo, a su lado. La recogió con cuidado. En la base, con tinta desvaída, leyó unas palabras que no recordaba haber visto nunca. Prometer es empezar. Cumplir es insistir. Al día siguiente volvió a intentarlo. Y al siguiente. El tejido, torpe al inicio, empezó a tomar forma. No perfecta, pero firme. El día del solsticio, Elia llevó la manta al templo. No era igual a las de su abuelo, pero los tonos hablaban de invierno, de espera, de amor. La dejó sobre el altar sin ceremonias. Esa noche, bajo el alero de la casa, colgaban todas las grullas de nuevo. Ninguna faltaba. Cumplir una promesa no requiere ser perfecto. Solo estar dispuesto a terminar lo que el corazón empezó. La sal de la colina. En lo alto de una colina donde apenas llegaban los caminos, había una casa de piedra y tejas viejas. La rodeaban campos bajos, salpicados de matorrales y árboles retorcidos por el viento. Allí vivía Gael, un hombre tranquilo, de manos anchas y paso firme, que todos los días caminaba hasta el llano con una cesta al hombro. Nadie sabía muy bien qué hacía allí arriba. Algunos decían que era un pastor que se quedó sin rebaño, otros que fue marinero y se cansó del ruido del mar. Lo cierto es que nunca bajaba al pueblo más de lo necesario. A veces cambiaba sal por pan, a veces solo dejaba un saquito y se iba antes de que alguien saliera a hablarle. La sal era rara. No venía del mar, y sin embargo tenía ese sabor limpio, como de ola recién rota. Era gruesa, seca, con un leve tono dorado. Algunos la llamaban la sal del viento. En realidad, Gael recogía la sal de unas piedras que, con la neblina y el calor de las primeras horas, sudaban un cristal fino. No era mucha, pero suficiente. Había aprendido el oficio de joven, en una isla donde el sol y la paciencia eran los verdaderos maestros. Cuando llegó a esa colina, supo que podía seguir, aunque nadie más entendiera qué hacía. Un día, una niña del pueblo lo siguió. No por malicia, sino por curiosidad. Lo vio subir sin apuro, detenerse a observar el suelo, juntar ramitas secas y cruzar un arroyo sin puente. Él la notó, pero no dijo nada. ¿Eso es sal?, preguntó cuando lo vio frotar una piedra con cuidado. Él asintió. ¿Y para qué sirve, si hay sal en las tiendas? Gael se encogió de hombros. Pensó en explicar que no era por necesidad, pero solo dijo, porque vale la pena hacerla. La niña no volvió a seguirlo, pero desde entonces en su casa, la sal común empezó a parecerle demasiado blanca, demasiado rápida. Años después, cuando Gael ya no subía la colina, su puerta quedó entreabierta. Algunos subieron por curiosidad. No encontraron riquezas, solo frascos de sal, herramientas gastadas y una libreta con dibujos y notas cortas. Una buena sal no necesita prisa. Los días lentos dejan menos residuos. Si no vale la pena hacerlo despacio, tal vez no valga la pena. Con el tiempo, alguien más empezó a recoger esa sal. No todo lo lento es pérdida de tiempo. A veces lo que parece inútil es simplemente lo que no puede hacerse deprisa. El cuaderno de la mesa rota. En una taberna de madera al borde del camino viejo, donde las carretas paraban más por cansancio que por destino, había una mesa coja, arrimada a la esquina más oscura. Nadie la usaba. Estaba rajada, con una pata floja, y crujía cada vez que alguien la tocaba. El tabernero no la reparaba. Decía que esa mesa ya había escuchado demasiado como para volver a estar derecha.
Una noche de invierno, un viajero dejó allí un cuaderno. Estaba gastado, con las tapas manchadas de barro seco. No tenía nombre. El tabernero lo encontró al barrer, pero no lo tocó. Lo dejó donde estaba. Al día siguiente, otro viajero lo hojeó y escribió algo en una página vacía. No arrancó nada, no firmó. Solo escribió una frase corta y cerró el cuaderno. Con los días, más gente se sentaba en esa mesa. A veces escribían una línea, a veces una historia. Otras solo dejaban la página en blanco, pero lo abrían como quien visita a alguien. Nunca se supo quién empezó, tampoco importó. El cuaderno quedó allí, año tras año, llenándose de letra ajena. Nadie lo robó, nadie lo terminó. Cuando se llenó, alguien dejó otro al lado, y así siguió. Un día llegó una mujer que había pasado por allí de niña. Se sentó en la misma mesa, abrió el cuaderno más viejo y encontró una frase escrita en letra temblorosa. No escribo para ser leído, escribo para no olvidar que estuve aquí. Cerró el cuaderno, no añadió nada, se levantó y se fue. La mesa sigue allí, coja y vieja, con los cuadernos amontonados, como si el polvo también recordara. Algunos lugares guardan memoria mejor que las personas, y hay palabras que no piden ser leídas, solo dejadas atrás. El jardín del vecino ausente. Cada mañana Elías pasaba frente a la verja de madera sin reparar demasiado en ella. Era una casa como muchas del pueblo, con tejas rojizas, persianas viejas y un jardín que parecía abandonado. Nadie lo había visto abrirse en años. La verja crujía al viento, pero nunca al paso de nadie. Ni humo, ni ruidos, ni siquiera una sombra detrás de los visillos. Como si la casa hubiera decidido desaparecer sin avisar. Sin embargo, una tarde, después de recoger las compras, Elías se detuvo. No supo bien por qué. Quizá fue por una maceta caída al otro lado, o por el olor tenue de lavanda, o simplemente por el silencio que parecía distinto. Lo cierto es que esa vez miró, y lo que vio no fue abandono, sino orden escondido. Un sendero de piedras bien puestas, enredaderas que subían por los postes como si supieran su lugar, y un pequeño estanque que recogía luz como un espejo dormido. Elías frunció el ceño. Aquello no cuadraba. Volvió al día siguiente, y al otro. Nadie salía, nadie entraba. Pero cada día algo cambiaba. Un rastrillo apoyado contra la verja, un grupo de hojas recién barridas, una flor nueva abierta en el parterre. El jardín vivía, aunque nadie parecía cuidarlo. La curiosidad fue más fuerte. Una mañana dejó un papel doblado en la rendija de la puerta. Solo decía: ¿Está usted bien? No obtuvo respuesta. Durante semanas siguió dejando notas. A veces con preguntas, otras con reflexiones cortas, incluso con dibujos torpes de flores o árboles. Nunca obtuvo respuesta, pero siguió escribiendo. Con el tiempo cambió. Ya no pasaba por allí solo por rutina. Se quedaba unos minutos mirando cómo crecía la hiedra, cómo los pájaros bajaban sin miedo. Notó cómo el simple hecho de mirar le traía calma, como si el jardín se hiciera espejo de una parte suya que no recordaba tener. Un día, alguien había dejado un cuenco de barro junto a la verja. En su interior, 3 moras frescas y una pequeña ramita de romero. Elías sonrió. Era una respuesta. Así comenzó el intercambio. Él dejaba trozos de pan, flores secas, trocitos de poemas. Del otro lado, alguien dejaba piedrecillas blancas, hojas secas con formas curiosas, o pequeñas figuras talladas en madera. Nunca se vieron, nunca se escucharon, pero había un diálogo, y el jardín, en medio, parecía crecer con cada palabra no dicha. Elías comenzó a cuidar más de su propio patio, no para embellecerlo, sino porque algo dentro pedía tierra, verde, manos sucias. Poco a poco,
Otros vecinos notaron el cambio. Alguno plantó lavandas, otro pintó su cerca. Nadie mencionó el jardín detrás de la verja, pero parecía que su silencio se contagiaba como un susurro entre casas. Pasaron los meses. Llegó el invierno. Una mañana, tras una noche de nieve ligera, Elías se acercó y encontró una hoja doblada en el cuenco. Tembloroso, la abrió. «Gracias por mirar sin preguntar. Me voy pronto, pero dejo la puerta sin llave. El jardín es de quien lo cuide con ojos, no con manos». Esa fue la última vez que recibió algo. Una semana después, el jardín seguía igual. Nadie entró, pero no se marchitó. Elías no se atrevió a cruzar el umbral, aunque la puerta ya no tenía cerrojo. Pasaba cada día, dejaba una flor, recogía alguna hoja caída. Otros del pueblo también se detenían. Una mujer mayor dejó una figurita de barro. Un niño escribió su nombre con piedrecillas. Y así, con el paso de los años, el jardín del vecino ausente nunca estuvo más acompañado. No supieron nunca su nombre, tampoco si se fue, si murió, o si siempre estuvo mirando desde dentro. Pero su ausencia enseñó más que muchas palabras. No todas las presencias necesitan rostro, ni todas las relaciones palabras. A veces, cuidar algo sin poseerlo, atender sin esperar, mirar sin invadir, nos transforma más profundamente que cualquier conversación. Porque hay lugares y personas que florecen simplemente por ser vistos como son. El reloj sin manecillas. En una aldea rodeada por colinas de hierba suave y ríos de corriente perezosa, había una casa de madera con una veleta que no giraba. Nadie sabía si era por el viento, que allí se tomaba su tiempo, o por la veleta misma, que había olvidado moverse. Dentro vivía Elio, un artesano que no trabajaba la madera ni el metal, sino el tiempo. No lo medía ni lo atrapaba, simplemente lo recogía. Decía que cada día le traía formas nuevas, a veces pesadas como piedras, otras ligeras como humo, y que su oficio era darle sitio. Tenía una sala llena de relojes. Ninguno funcionaba. No por falta de piezas, sino porque a Elio no le interesaban las horas. Solo conservaba sus carcasas, sus esferas, sus cristales agrietados. Los llamaba reliquias del ruido y los colocaba en estantes por tamaño, como quien acomoda botellas vacías que aún guardan olor. Cada mañana, tras tomar una infusión de hojas amargas, Elio salía con una cesta de mimbre al campo. No recogía nada visible. Solo caminaba entre los surcos del trigo, se detenía junto a las rocas, miraba cómo las nubes se deshacían despacio y volvía. Decía que volvía con fragmentos de tiempo. Aunque nadie le preguntaba más, había aprendido que cuando uno nombra cosas que no se pueden pesar, mejor no explicarlas. Una tarde, un niño de la aldea se acercó. Quería aprender. Le gustaban los relojes, pero le gustaban más las pausas. Elio lo dejó entrar. «¿Qué haces con todo esto?», preguntó el niño, mirando los relojes dormidos. Elio sonrió, señalando uno sin manecillas. «Este es el más exacto de todos, pero no marca nada. Por eso mismo, nunca se equivoca». El niño volvió cada semana. Nunca aprendió a hacer relojes, pero sí a sentarse sin mirar la puerta, a respirar como quien escucha, a entender que algunas tardes no están hechas para rendir, sino para quedarse. Años después, cuando Elio ya no estaba, la casa siguió en pie, la veleta seguía quieta, y los relojes igual de silenciosos. Pero quienes entraban salían distintos, como si el tiempo allí no se detuviera, sino que se volviera blando y más liviano. No todo lo que no avanza está detenido. Hay lugares y personas que enseñan a no tener prisa sin necesidad de decir una sola palabra.
la canción de la estrella plateada. En un pequeño pueblo rodeado de montañas brumosas y bosques antiguos, vivía una joven llamada Lila, cuya voz era tan dulce como el murmullo de los arroyos en primavera. Lila trabajaba como panadera, pero su verdadera pasión era cantar para los aldeanos al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos dorados. Sin embargo, un invierno particularmente crudo trajo consigo una enfermedad que dejó al pueblo sumido en la tristeza. Las risas se apagaron y hasta las hogueras parecían arder con menos fuerza. Una noche, mientras Lila regresaba a casa, tras hornear pan para las familias más necesitadas, encontró en el bosque a un pequeño zorro plateado herido, atrapado entre las raíces de un árbol centenario. Sus ojos brillaban como gemas bajo la luz de la luna, y aunque el animal intentó huir, una pata lastimada lo detuvo. Sin pensarlo, Lila lo envolvió en su chal, le curó la herida con hierbas y le cantó una canción que su abuela le enseñó. Estrellita de plata, guardiana del alba, envuelve con tu luz al que el frío alcanza. Para su sorpresa, el zorro no era un animal común. Al día siguiente, al amanecer, el zorro la guió hasta un claro oculto en el bosque, donde una estrella plateada descansaba sobre un estanque helado. «Toma esta estrella», susurró el zorro con voz suave. «Es un fragmento del cielo y concederá un deseo a quien la sostenga con un corazón puro». Lila, con manos temblorosas, tomó la estrella. Podría haber pedido riquezas, fama o incluso el fin del invierno, pero recordó las caras cansadas de sus vecinos. «Deseo que este pueblo recupere la esperanza», dijo. Al instante, la estrella se elevó y estalló en 1000 destellos que cayeron como nieve brillante. Donde cada partícula tocaba el suelo, brotaban flores invernales de colores vibrantes, y el aire se llenó de una melodía cálida que parecía venir del propio cielo. Al regresar al pueblo, Lila descubrió que la enfermedad había desaparecido. Las personas, rejuvenecidas, salieron de sus casas y abrazaron la vida con renovada alegría. El zorro plateado, ahora convertido en un espíritu celestial, le susurró al oído: «La luz más poderosa no es la que brilla en el cielo, sino la que nace de un corazón generoso». Con los años, el pueblo recordó aquel invierno como el renacer de la estrella, y Lila continuó cantando cada noche, ahora acompañada por un coro de luciérnagas que danzaban al ritmo de su voz. La estrella plateada, dicen, aún brilla en el lugar más oscuro del bosque, esperando a quienes se atrevan a ser bondadosos en tiempos difíciles. La verdadera magia no reside en lo que se recibe, sino en lo que se da. Un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede iluminar incluso la noche más fría. La casa del tejado blanco. En lo alto de una colina olvidada, donde el viento parecía barrer incluso los pensamientos, se alzaba una pequeña casa con el tejado siempre cubierto de nieve. No importaba si en el valle la primavera ya había estallado. Allí arriba, el invierno era un huésped constante. Nadie sabía quién la habitaba, o si alguien lo hacía. Los niños del pueblo la llamaban la casa del tejado blanco, y la señalaban desde lejos, como un lugar de cuentos que no debían pisarse. Un año, el invierno llegó más pronto de lo previsto, y con él, una niebla espesa cubrió los caminos. Aina, una joven que recolectaba plantas silvestres, se perdió en uno de esos días grises donde el cielo parece confundirse con el suelo. Caminó sin rumbo entre árboles desnudos, cruzando senderos que no recordaba haber visto antes. Cuando creyó que tendría que dormir al pie de una roca helada, divisó una luz débil entre los copos. La casa, la del tejado blanco.
Se acercó con cautela, no por miedo, sino por respeto. Algo en el aire era distinto allí, como si se sintiera observada por la misma nieve. Tocó la puerta. Nada. Entonces empujó suavemente, y ésta se abrió con un chirrido contenido. Dentro no había más que una chimenea encendida, una mesa redonda con un cuenco de sopa caliente y un sillón cubierto por una manta gruesa. No había señales de nadie más. Sin embargo, la casa respiraba. No como un ser, sino como un lugar que aún recuerda para qué fue construido. Aina se sentó, no por osadía, sino porque el cansancio había llegado hasta los huesos. Comió en silencio, envolviéndose en la manta. Frente al fuego, el frío de fuera desaparecía, pero no solo el físico, también ese otro frío más profundo que a veces se cuela en los días sin saber por qué. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo allí no seguía las normas. Cuando la niebla empezó a disolverse, Aina dejó la manta cuidadosamente doblada y salió sin cerrar del todo la puerta, como si quien la hubiera acogido pudiera regresar en cualquier momento. Al llegar al pueblo, algunos le preguntaron si había sobrevivido en una cueva. Otros se burlaron de su historia. Pero desde entonces, cada vez que la niebla baja del monte, Aina sube con una cesta. Lleva pan, un poco de sopa, leña seca. Deja todo en el porche sin decir una palabra. Y regresa. Algunos la toman por excéntrica, otros por sabia. Ella no dice nada. Solo sonríe, como quien sabe que hay lugares que existen solo para quienes los necesitan. Algunas puertas no se abren con llaves, sino con necesidad. Y ciertos refugios no se construyen con manos, sino con silencios. La curva del molino. El camino que unía las dos aldeas cruzaba una curva larga bordeada de álamos, y justo en ese giro, cerca de un arroyo poco profundo, se alzaba el viejo molino. Hacía años que no molía trigo. Sus aspas, antes orgullosas, colgaban como brazos cansados, y en el tejado crecían pequeños líquenes, como copos verdes. Aún así, cada jueves, a la misma hora, un hombre llamado Mauro abría sus puertas. No era molinero. Nunca lo fue. Había heredado el molino de un tío al que apenas conoció. Y durante un tiempo pensó en venderlo, pero algo, quizá la estructura de piedra, el olor a humedad antigua o el eco del agua golpeando las palas, lo retuvo. No era joven, pero tampoco viejo. Su andar era pausado y sus gestos tranquilos, como si el tiempo pasara más despacio dentro de su piel. Se instaló con lo justo: una silla, una radio pequeña, un cuaderno donde escribía frases sueltas y una cafetera. Al principio nadie iba. Después, los jueves, comenzaron a llegar algunos. Una mujer mayor que decía no tener con quién hablar. Un niño que se escabullía de las clases para ver cómo Mauro dibujaba mapas en su cuaderno. Un joven con herramientas que arregló la puerta sin que nadie se lo pidiera. No se sabía muy bien para qué iban. Tal vez por el café, tal vez por la compañía, tal vez porque allí nadie preguntaba demasiado. Una mañana de julio llegó un hombre de rostro tenso, con ojos de haber visto muchas cosas sin entenderlas del todo. Vestía bien, tenía un reloj caro, y en su forma de mirar había algo inquieto. ¿Tú eres Mauro?, preguntó. Sí, respondió él sin dejar de mirar el arroyo. Me han dicho que este lugar ayuda. No entiendo cómo, pero vine. Mauro no contestó de inmediato. Se levantó, fue al interior y volvió con 2 tazas de café. Entonces siéntate, dijo. Pasaron horas. El hombre, que luego dijo llamarse Julián, habló de su trabajo, de su ansiedad, de la presión constante por no detenerse. Mauro solo escuchaba, asentía o servía más café. A veces abría el cuaderno
y escribía una frase sin explicación. En una de esas pausas, Julián preguntó: «¿Por qué vienes aquí cada jueves? No haces nada». Mauro lo miró, tranquilo. No todo se hace para obtener algo. Algunos lugares existen para recordarte que puedes no estar en ningún sitio útil y seguir estando bien. Julián rió con incredulidad. Eso no ayuda mucho en una ciudad, en mi mundo. Tal vez tu mundo también necesita un lugar que no lo esté intentando arreglar todo. La siguiente semana, Julián volvió. No dijo mucho, solo se sentó, observó la corriente y dejó que el aire cálido del molino le hiciera olvidar un poco el zumbido constante que llevaba dentro. Con los meses se fue sumando más gente, nunca demasiados. No había letrero ni reglas. Algunos traían pan, otros libros. Uno tocaba la armónica con torpeza y nadie se quejaba. Era como si todos entendieran que el molino no era un lugar para resolver cosas, sino para bajarlas al suelo y dejarlas respirar. Un día, una joven dejó una caja con semillas en la puerta. Otra vez, alguien dejó una manta tejida. Y una tarde de otoño, Julián llevó su reloj caro y lo colgó de un clavo oxidado, sin una palabra. «¿No lo necesitas más?», preguntó Mauro, mientras barría hojas secas. «Sigue dándome la hora, pero me quita los días», respondió Julián con media sonrisa. Con el tiempo, el molino volvió a girar. No por el trigo, sino por el ritmo que sus visitantes traían sin saberlo. Había vuelto a ser útil, sin serlo de la forma en que el mundo suele exigirlo. Pasaron los años. Algunos dejaron de venir, otros empezaron a llegar. Mauro envejeció sin que nadie lo notara demasiado. Un día no abrió las puertas. La silla quedó vacía y el cuaderno sobre la mesa, abierto en la última página. Solo tenía escrita una frase: «Cuando dejas de correr hacia algo, a veces empiezas a andar hacia ti». A menudo buscamos respuestas en soluciones, sin ver que el verdadero cambio llega cuando dejamos de exigir que todo tenga un propósito claro. Algunos lugares y personas no están hechos para arreglarnos, sino para recordarnos que también somos suficientes cuando no estamos haciendo nada. La barraca del lago Lento. Al norte del valle, donde los mapas ya no se dibujaban con precisión, se extendía un lago sereno que no conocía el alboroto. Le llamaban el lago Lento. No por su corriente, que era casi inexistente, sino porque quien se acercaba allí sentía que el tiempo bajaba el ritmo, como si los minutos se disolvieran en su superficie. A orillas de ese lago, casi oculta entre juncos altos y sauces tristes, se alzaba una barraca de madera envejecida. Nadie la usaba ya, aunque aún resistía con dignidad el paso de las estaciones. Su tejado inclinado, sus cristales turbios y su porche lleno de hojas secas daban la impresión de una vida suspendida, como una pausa que nunca se deshizo. Una mañana, Damián, un pescador retirado que había pasado su vida entre redes y mareas más bravas que este lago, decidió caminar hasta allí. No buscaba peces ni respuestas, solo un poco de aire distinto. El pueblo le quedaba lejos ahora y cada vez hablaba menos con los vecinos. Le bastaban sus botas, su abrigo y el silencio. Al llegar se sentó en el porche de la barraca, mirando el agua. El lago no decía nada, y sin embargo, ahí estaba todo. Durante días volvió, a veces con una silla, otras con una caña que nunca lanzaba. Una tarde llevó un cuaderno. No escribía mucho, apenas líneas sueltas, cosas como «El viento sabe más que yo» o «Aquí la soledad no pesa». No buscaba sentido, solo estar. Series. Una mañana encontró una taza de barro en el umbral. No era suya. Estaba limpia y vacía, con una pequeña grieta en el borde. La dejó allí sin moverla.
Al día siguiente la taza tenía un poco de agua con menta. No se sorprendió. Sonrió apenas, como si hubiera estado esperando que el lago o la barraca respondieran de algún modo. Damiano preguntó quién la dejó, ni por qué. A veces la encontraba llena, otras vacía. Una vez había dentro un pequeño papel arrugado. Hay calma que no se nombra, pero se reconoce. Pasaron semanas así. Nunca vio a nadie. Nunca dejó nada a cambio, salvo su presencia constante y su cuidado sutil. Barría el porche, ponía una piedra para que la puerta no golpeara con el viento, arregló uno de los escalones que crujía demasiado. Una mañana de abril, Damiano fue, ni al día siguiente, ni en todo ese mes. La taza quedó sola, hasta que un joven, perdido en una caminata larga, se refugió allí de la lluvia. Encontró la barraca abierta, seca, acogedora, y sobre la mesa una taza de barro, con un pequeño papel dentro. Quien descansa aquí nunca está solo. Hay lugares que no se heredan ni se poseen, se habitan con respeto, y a cambio ofrecen algo más valioso que cobijo: presencia compartida, sin necesidad de nombre ni ruido.